Buenos días, jóvenes, ¿cómo están ustedes? Vamos a continuar en esta clase con el examen mental, la segunda parte del examen mental. Soy su profesor Oscar Medina Ortiz, psiquiatra, y esta es una clase orientada principalmente para estudiantes de psicopatología de la carrera de psicología de la Universidad Simón Bolívar en Cúcuta, Colombia, pero sean bienvenidos los estudiantes de cualquier otra universidad. Muy bien. Ya habíamos visto en la primera clase una introducción sobre lo que era el examen mental y para qué servía, que es la evaluación psicopatológica que hacemos del paciente. Y recuerden lo que les dije. Las funciones cognitivas prácticamente están todas relacionadas entre sí y cuando evaluamos una, podemos estar evaluando otra, pero para fines académicos las hemos separado una por una para irlas mirando y para ir haciendo una evaluación de cada una de ellas. Ustedes con la experiencia, probablemente cuando hagan una pregunta, cuando evalúen una circunstancia en particular, podrán darse cuenta si las otras están funcionando también. Entonces, en esta ocasión, recuerden que la vez pasada estuvimos hablando de la primera parte, ¿no? Circunstancias, ambiente, dónde se lleva a cabo el examen, si es en el consultorio, si el paciente acude en compañía de el enfermero, si acude por cuenta propia, si acude con un familiar, cuál es el aspecto que presenta, si es un aspecto acorde a edad, sexo, etcétera. Y recuerden ustedes también que habíamos hablado de la actitud ante el entrevistador, ante usted. Muy bien. Eh, si es una actitud recelosa, si es una actitud colaboradora, el nivel de conciencia, si está despierto, si está lúcido, si está somnoliento, probablemente por los medicamentos, etcétera. Bueno, una vez que hemos concluido esta parte, que es una parte prácticamente donde lo que hay más que todo es una observación, iniciamos nuestra serie de preguntas. Vamos a evaluar al paciente. Y uno de los primeros puntos de importancia sería este, si el paciente se encuentra orientado en tres esferas importantes, tiempo, espacio y persona. En muchas ocasiones hay quienes dicen orientado en los tres planos. Eso se escucha con mucha frecuencia. Bueno, los planos son, que yo sepa, X, Y y Z, ¿no? Son los planos matemáticos. Nosotros utilizamos orientado en tres esferas u orientado en tiempo, espacio y persona. Bien. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay patologías, sobre todo patologías más que todo neurológicas, que podrían hacer que la persona se desoriente, sobre todo en tiempo y espacio. Les voy a dar un ejemplo. Está, por ejemplo, el delirium, no es delirio, sino delirium, que es una enfermedad que podría verse en pacientes que han salido de una cirugía, que han estado sometidos a una anestesia, etcétera, y cuando se despiertan se encuentran desorientados y tienen un problema neurológico, psiquiátrico y neurológico llamado delirium, donde están completamente desorientados. Muy bien, entonces tenemos que ir mirando estos aspectos. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, vamos primero a hablar un poco de esto. Vamos a seguir con la próxima. ¿La orientación qué es? La orientación es una función cognitiva que le permite al individuo saber dónde está, en qué momento está y quién es él. Y la dividimos en dos grandes grupos. Déjenme poner aquí este señalador. Hablamos de una orientación alopsíquica cuando se refiere al tiempo y al espacio. Generalmente, la que se pierde con mayor frecuencia es la del tiempo. Y no es necesario estar enfermo. Usted probablemente puede estar de vacaciones y en algunas ocasiones dice, caramba, ¿cuántos días llevo yo aquí de vacaciones en la playa? Que me desconecté completamente del trabajo y me desconecté de todo, apagué teléfono. ¿Y qué día soy? Martes, miércoles. Bueno,
La de tiempo es la que más fácil se pierde. Luego continúa la del espacio, no saber dónde está, en qué lugar. Y por último, sería la autopsíquica, que tendría que ver con la persona, no saber quién es él. Recuerden ustedes que estábamos hablando de conciencia a veces, con la alteración de la conciencia, que es la alteración del yo, del saber quién es, del tener conciencia del yo. Todo esto, como ustedes ven, se va relacionando una con otras. Tenemos algunas alteraciones, como la doble orientación y la falsa orientación, como su nombre lo dice, considerar que está en dos lugares al mismo tiempo o considerar que está en un lugar, porque una cosa es que el paciente les diga no sé dónde estoy o no sé qué día es, y la otra que el paciente esté seguro de que está en un lugar que no es. Esa sería una falsa orientación como tal. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Preguntándole a usted, le dice al paciente, eh, sí, muy buenos días, señor Oscar, ¿cómo está usted? Yo le voy a hacer unas preguntas, por favor, bueno, para saber cómo está su orientación o porque son importantes para el examen que le estoy haciendo. Mire, ¿usted sabe qué día es hoy? Sería una pregunta de inicio, ¿no? ¿Qué día es hoy? Es probable que el paciente no sepa o lo sepa. Muy bien, y entonces está orientado en tiempo. Usted puede comenzar con preguntas minuciosas, ¿no? ¿Qué día es hoy? Considerando que puede decir que es lunes, martes o miércoles. ¿O qué fecha es hoy? Una pregunta todavía más difícil. Por lo menos hoy es 14, el día que se está grabando esto, 14 de septiembre de 2023. Muy bien. Y hoy es viernes. Tenemos esta orientación. Si el paciente todavía no la responde, usted puede ir más allá y preguntarle, bueno, ¿en qué mes estamos? Si el paciente todavía tiene problemas, bueno, ¿en qué año estamos? Y en último caso le puede preguntar, bueno, ¿como qué hora es? ¿Estamos de mañana o de tarde o de noche? Muy bien, para ir viendo la magnitud de la alteración. De igual manera el espacio. ¿Y sabe dónde estamos? Bueno, estamos en un hospital o no sé qué es esto. Bueno, ¿en qué ciudad? ¿En qué país? Probablemente no le va a preguntar en qué planeta, ¿no? Pero hasta ahí llegamos. ¿En qué país está usted, no? Eh, y si aún así el paciente tiene dificultades, usted le puede decir, bueno, pero aquí donde estamos, ¿qué es esto? ¿Qué se le parece? ¿Esto es una iglesia? ¿Es un estadio de fútbol? Dice, no, no, esto es como un hospital o como una casa grande. Y usted va evaluando allí. Muy bien, con las preguntas que está haciendo. Em, la autopsíquica, que es la de la persona, pues ¿quién es usted? Dígame su nombre. Muy bien. Recuerden que hay muchas situaciones, hay incluso películas, muy bien, hay películas donde la gente está perdida y no sabe quién es, son encontrados en el mar, muy bien, películas como la de James Bond, etcétera, ¿no? El caso Bourne, eh, donde se ve esta situación. Perfecto, bueno, continuemos con la próxima. Entonces, la posibilidad de que la persona se oriente va a depender de diferentes factores, que se pueden haber perdido en un problema neurológico o en un problema psicológico. Hay reacciones a gran estrés, hay reacciones a cargas emocionales muy grandes, ejemplos, que alguien haya visto un asesinato o que haya sido impactado por un problema emocional muy grande, eh, incluso un problema afectivo, que el marido o la esposa llegue a la casa de imprevisto y consiga a su mujer o a su marido con el vecino o la vecina, y la carga emocional es tan grande que la persona puede sufrir un problema disociativo que conlleva, por supuesto, a una alteración de la orientación. Así que lo vemos como neurológico y como psicológico. La posibilidad de que una persona se oriente va a depender de la información que le llega del mundo exterior a través de la percepción, bien, a través de sus sentidos.
lo que él percibe. Bueno, ¿dónde estoy? ¿Esto cómo es? ¿Qué día? Si es de día, si es de noche. La disponibilidad también de los datos almacenados en la memoria, ya aquí lo compaginamos con alteraciones de la memoria, y la capacidad de integrar ambos a voluntad. Perfecto, vamos a continuar. Entonces, lo que ya habíamos hablado, la desorientación en el tiempo ocurre cuando la persona desconoce en qué fecha está, o en qué mes, o en qué año, y se encuentra completamente perdido. No sabe dónde está. ¿Muy bien? La desorientación en espacio, vamos a leerlo. Cuando esto ocurre, la persona no sabe dónde se encuentra, no reconoce el lugar de la entrevista, a pesar de que en el interrogatorio se le oriente a eso. ¿Esto qué será? ¿Esto será un colegio? Se le orienta para que diga que es un hospital o es un consultorio. La desorientación en el espacio es un síntoma más grave que la del tiempo y es más frecuente en pacientes con daño cerebral. Como ya les dije, la gravedad va de tiempo, espacio y persona. La desorientación autopsíquica es cuando la persona está desorientada de sí misma y cuando esto ocurre el individuo no sabe quién es. Y es más grave todavía que la desorientación alopsíquica, que es la que habíamos visto con anterioridad. Muy bien, entonces esos son los niveles y sencillamente se evalúa interrogándolos como ya les comenté. Sigamos con otro proceso cognitivo que tenemos que evaluar, que es la atención. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué es la atención? Vamos a dar un concepto antes de mirar la diapositiva, ¿no? ¿Qué se les ocurre? Les podría preguntar yo, ¿qué se les ocurre? Métanse, imagínense un poco la atención. ¿Qué es esto? Cuando uno en el colegio le decían, bueno, niños, atentos. O la clase de inglés que siempre comenzaba el profesor diciendo, pay attention, ¿no? Pongan atención, paguen atención, pongan atención, ¿no? Pay attention, porque voy a hablar. Entonces la atención pareciera como esta capacidad de poder enfocarse en un estímulo en particular. Cuando ustedes están estudiando, necesitan enfocar la atención en el estudio y probablemente muchos otros estímulos que si están la televisión o etcétera, pues quedan aparte porque logra mantener la atención. Existe una enfermedad donde la atención se dificulta para ser enfocada, y ustedes ya la conocen, que es el trastorno por déficit de atención, ¿no? Que comienza en la niñez y es esta incapacidad que presentan los niños para mantener la atención en un estímulo en particular. Y bueno, así que están atentos a algo, pero enseguida se distraen con otra cosa, se distraen con esta otra, y la atención varía mucho. Es una patología muy frecuente, muy importante, que bueno, ya veremos en su debido momento. Entonces vamos a avanzar con esto de la atención una vez que hemos hecho esta introducción. Bueno, como lo vemos, es una función psíquica, vamos a leerlo, aquí tengo el señalador, es una función psíquica compleja que se define como la capacidad para centrarse en una determinada parte de la experiencia, actúa como un filtro, facilitando la categorización de los estímulos que nos bombardean incesantemente. Lo mismo que hemos dicho, es la capacidad de enfocarse en un solo estímulo y poder apartar los demás estímulos. Y hay momentos en que esto se altera. Hay momentos en que no solamente en el trastorno con déficit de atención, supongamos probablemente un paciente hipomaníaco, un paciente en manía, también tiene la atención bastante alterada en ese momento hacia la preferencia por diferentes estímulos. Bueno, vemos diferentes alteraciones, desde la falta de atención hasta el exceso de atención. Entonces, aquí vemos la inatención, que es la dificultad para cambiar el foco de atención frente a estímulos externos. Es una persona que no está atenta, que no puede enfocarse, pareciera como un tanto perdida. Muy bien, entonces no tiene la capacidad para cambiar este foco de atención frente a lo que está sucediendo, está inatento. Está la distraibilidad, y pasaríamos a este nivel, que es la incapacidad para mantener la atención. Se enfoca
en un factor, pero luego en este estímulo, luego cambia a otro, cambia a otro, cambia a otro, porque no puede mantener. En la primera no está atento a nada, no tiene capacidad para atender. Y en la segunda no tiene la capacidad para mantenerla ante un estímulo. Aquí estaría esto que hemos hablado de el trastorno por déficit de atención. Muy bien. Luego tenemos el ensimismamiento, que la atención está volcada hacia los procesos internos, hacia pensar, sus pensamientos, sus ideas, soñar, estar, como decimos en muchas ocasiones, elevado. Muy bien. Estos niños que son soñadores, que bueno, vamos a atender aquí a la clase y están con sus sueños, con sus pensamientos y sus cosas. ¿Bien? Y luego tenemos la hipervigilancia, que es, como ya les comentaba, una alteración del exceso en la cual hay una atención excesiva a todos los estímulos. Muy bien, la puede mantener, pero está muy pendiente de todos los estímulos. ¿No? Ustedes dirán, bueno, la distraibilidad y la hipervigilancia son muy parecidos. Sí, sí, pero esto en la distraibilidad los estímulos llegan por sí solos y la persona se distrae. Y en la hipervigilancia, pues está atento a todos los estímulos. Es un tanto parecido, pero no necesariamente igual. Vamos a continuar. ¿Cómo la explora usted? Entonces dirá, bueno, yo quiero explorar la atención en el paciente. Está bien, lo miro. Primero que nada lo veo, estoy hablando con él. Si está atento a mis preguntas, si está atento a lo que estamos conversando. Muy bien. Pero vamos a mirar a ver si tenemos una prueba como tal donde podamos ayudarnos para esto. Bueno, aquí está. Eh, Recuerden que lo que vamos a evaluar, jóvenes, no es exactamente, en este caso, no es exactamente la exactitud de las respuestas, sino la capacidad que tiene para mantener la atención. Entonces hay diferentes técnicas, fíjense. Se puede explorar pidiéndole al paciente que reste de 7 en 7 a partir de 100. ¿Y por qué de 7 en 7? Ah, porque es difícil, es un tanto difícil. Entonces usted le dice, mire, yo quiero que usted, por favor, me vaya restando o me cuente de 100 hacia atrás de 7 en 7. A ver, 100, que viene ahora, hagan el ejercicio. 93, hagan el ejercicio. 23, 60, 86, ¿verdad? 86, luego tenemos menos 7, 86, 79. Pero fíjense que lo que estamos evaluando aquí es esta capacidad de atención, esta capacidad de concentrarse. Puede que el paciente diga 91. Ajá. Y usted le puede decir, no, 91 no, 90, no, 90 y tanto. Siga. ¿No? Pero lo que estamos viendo es la capacidad de mantener la atención. No importa tanto que el paciente se equivoque, a lo mejor no sabe restar mucho. O de 3 en 3 es un poquito más sencillo. Bien, 100, 97, 94, 91. Bueno, supongamos que el paciente es malo para los números, podemos utilizar otras estrategias. Aquí está, por ejemplo, los días de la semana hacia atrás. Em, Usted en primer lugar le pregunta por los días de la semana hacia adelante. ¿Usted se sabe los días de la semana? Sí, ¿cuáles son? Ah, fácil, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Porque eso ya es automático. Ajá, ahora por favor me los dice hacia atrás. Dice, bueno, domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles, y ve la atención. ¿Lo quiere un poco más difícil? Pregúntele por los meses del año. Igual le pregunta. ¿Y se sabe los meses del año? Sí. Bueno, ¿me los puedes decir hacia atrás? Diciembre, noviembre, octubre, septiembre, agosto. No importa que no lo haga bien, usted le va ayudando. Como ya les he dicho, lo importante que tenemos que ver es si el paciente tiene la atención. Muchas veces el paciente se aburre rápido. Dice, ay, ay, no, 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 no. Y no ha dicho ni siquiera domingo, sábado, sábado. ¡Ay, no! Ya ustedes ven que la atención no es su fuerte, como digamos, ¿no? Pero si está atento al resto de las preguntas, de la entrevista, y usted coloca en la historia. Atención moderadamente disminuida
o parcialmente alterada, como ustedes lo consideren, ¿no? Puede ser debido a los medicamentos, puede ser debido a la misma enfermedad que tiene, si tiene un proceso, una enfermedad depresiva, un trastorno depresivo, es probable que el paciente no tenga esa motivación, ese estímulo, sino que tiene esa pereza para pensar. Recuerden que los 4 puntos, aprovecho aquí para hacer este adelanto, que los 4 puntos cardinales de la depresión son la pereza intelectual, la pereza física, sentirse mal, la pereza de la motivación. Muy bien. Y, bueno, y los otros puntos, como son pues, problemas para dormir, alimento, etcétera, apetito, etcétera. Pero son estas 4, ¿no? Y dentro de esa está la pereza intelectual. Bueno, adelante, vamos a continuar. Bueno, llegamos a otro, otro aspecto del examen mental a evaluar, que está englobado en todo lo que hemos visto, como es la memoria. ¿Y la memoria por qué es importante? Porque es una función cognitiva que nos puede orientar, su alteración nos puede orientar hacia una u otra patología. Ya yo les digo, una enfermedad que tenga que ver con la alteración de la memoria y ustedes enseguida se ubican, seguro se ubican en las demencias. Bien, las demencias que son enfermedades que ocurren generalmente en personas mayores de 65 en adelante. De hecho, la clasificación dice demencia de inicio tardío a los 65 o demencia de inicio temprano antes de los 65. La F001 es después de los 65. En cuanto a la CIE-10, ¿no? Entonces, la memoria, tenemos que examinarla. Tenemos que examinar la memoria y vamos a mirar un poquito aquí cómo se desarrolla la memoria, ¿no? Y cómo la evaluaríamos. Cuando les hablo de demencias, pues la más conocida, una de las más frecuentes es la demencia tipo Alzheimer, pero ustedes saben que están las demencias vasculares y están otro tipo de demencia, ¿no? Demencias vasculares, a veces que no les llega mucho oxígeno al cerebro, etcétera, ¿no? Para decirlo de una manera que se pueda entender fácilmente. Vamos a continuar. Bueno, memoria. ¿Qué es la memoria? Rápidamente ustedes me dirían, bueno, es la capacidad de recordar. Sí, y usted no está equivocado. Esa es una parte de la definición de la memoria. Pero vamos a mirarla. Es la función, vamos a poner aquí el cursor, es una función compleja mediante la cual se almacena información de estímulos externos e internos y posteriormente puede recordarse y evocarse. Muy bien, entonces eh, se almacena información de estímulos externos. Usted puede estudiar y se lee el libro y se lee y se aprende, eh, digamos, de memoria algunas, digamos, algunas lecciones de la materia que esté estudiando y se lo aprende de memoria, por lo menos para esa ocasión. Bien, y luego el día siguiente tiene el examen y usted lo recuerda y lo evoca. Que después se le olvidó, bueno, ya eso es otra cosa, pero ahí lo tiene usted. Ya entraríamos en otro punto de ejercitar la memoria, de relacionar la memoria con eventos emocionales o las reglas mnemotécnicas y los que ejercitan la memoria para poder hacer estos espectáculos a veces, de que tienen una memoria increíble y escriben 100 palabras en un pizarrón y las recuerdan una por una y el número tal, etcétera, y luego ofrecen el curso para que sus hijos tengan una memoria excelente, ¿no? Y eso es una cosa completamente diferente. Esa memoria fotográfica es diferente a la memoria pues analítica para que un hijo pues pueda estudiar y aprender lo que estudia. Entonces tenemos 3 tipos de memoria. Bueno, esta clasificación nos muestra 3 tipos de memoria. Una memoria inmediata, que es esa ya, la fotográfica, ya. Una memoria reciente que no nos dice exactamente, no nos dice exactamente, mire, esa es la que va desde 1 minuto hasta 3 días, 4 días, no. Usted la va a evaluar, es una memoria reciente que se considera que es poco tiempo después de que han sucedido los eventos. Así que una memoria reciente puede ser la semana pasada, una memoria reciente puede ser lo que ocurrió esta mañana, una memoria reciente puede ser lo que ocurrió el año pasado.
¿Se acuerdan cuando fuimos a vacaciones el año pasado? Ay, sí, yo me acuerdo de tal cosa o tal otra. Y una memoria remota es la memoria más antigua de nuestra infancia, sobre todo para los que ya tenemos algunos años encima. Perfecto. ¿Y por qué nos interesa saber esta clasificación de la memoria? Porque en las demencias, sobre todo en la demencia de Alzheimer, la memoria que más que se va perdiendo primero es la memoria rápida, la memoria inmediata, la primera. Porque la enfermedad afecta, vamos a decirlo así, afecta primero las estructuras que tienen que ver con esa memoria reciente. Mientras que las estructuras donde está almacenada, las estructuras cerebrales, donde está almacenada la memoria tardía, esas se afectan más tarde. La enfermedad les llega más tarde. Por eso es que primero se alteran este tipo de memorias. El familiar del paciente se lo va a decir, le va a decir, ah, no, él se acuerda, mire, tiene una memoria maravillosa, él se acuerda cuando era niño y cuando estaba en el colegio y de sus amigos, considerando que por recordar tiempos pasados, su memoria no está afectada. Muy bien, y todo esto pues hay que explicarlo. Luego la enfermedad hace que la memoria pues se vaya perjudicando. Pero no es solamente esta enfermedad la que produce alteraciones de memoria. Una alteración psicológica también, como ya le habíamos hablado, puede producir amnesias. Vamos a mirar. Sigamos adelante. Entonces, fíjense, la memoria tiene tres procesos básicos. La primera es el registro de una experiencia en el cerebro, la fijación. La fijación. Fijo la memoria, ya. Muy bien. Estoy estudiando, digo, muy bien. El arco iris está formado por tantos colores, esto y lo otro, y ya, pum, pum, punto. Fijé. La retención, que es la capacidad que permite que una experiencia que ya fue fijada permanezca registrada, retenida en el cerebro, pues en la mente. Y la evocación es la capacidad para traer nuevamente eso que está allí guardado, eso que está registrado y que está retenido. Ustedes entenderán que con el tiempo, pues probablemente se van extinguiendo los recuerdos y los conocimientos, si esos no se van refrescando. Porque bueno, el cerebro necesita no exactamente espacio, pero sí necesita prioridad, necesita ir limpiando lo que se utiliza poco para poder darle prioridad a los eventos más importantes, que son los recientes. Entonces, la fijación. En esta, vamos a hablar de esta enfermedad de Alzheimer, que es la que probablemente ustedes van a tener mayor experiencia. Y fíjense que el paciente comienza con unas alteraciones de memoria reciente y se le olvida lo que desayunó esta mañana. Yo he tenido pacientes que el familiar, la hija me dice, no, pues en la mañana leemos el periódico y ya en la tarde lo vuelve a leer porque se le olvidó esto. Y tuve una experiencia interesantísima de un señor al cual su esposa fallece y los hijos le comentan que su esposa murió, pero luego al rato, y llora, sufre, y luego al rato o en la tarde vuelve a preguntar por ella y le vuelven a contar. Y así día tras día. Al final era un sufrimiento cada vez que a él le decían que su señora había fallecido, porque no recordaba. Em, Luego me preguntaron, yo le dije, no, dígale que está en la calle, dígale que está en el mercado, dígale que está en algún lado, porque es que cada vez que se lo diga, él lo va a olvidar. Y cada vez que se lo digan, va a ser un sufrimiento nuevamente y esto pues le afecta bastante. Muy bien. Bueno, entonces ya tenemos que es la fijación, la retención y la evocación y puede estar alterada la memoria en cualquiera de estos tres niveles. Vamos a continuar, vamos a ver unos trastornos de la memoria. Bueno, voy a, voy a poner aquí esto. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, trastorno de la memoria. Hipernesia es una memoria exagerada. Ya sabemos, ya vimos la clase de normalidad y anormalidad. Y sí, tener una memoria exagerada también es anormal desde el punto de vista estadístico. También es un trastorno, porque se sale de la norma, se sale de la normalidad. ¿Qué puede ser un trastorno beneficioso? Cualquiera de ustedes podría decir que sí. Pero ojo, ojo. El cerebro está hecho para defendernos, no necesariamente para entender la vida.
sino para defendernos. Y una de sus defensas son los olvidos, que el tiempo pase. Por eso está el refrán o el axioma que dice, el tiempo todo lo cura. Muy bien, solamente vamos a darle tiempo. Y gracias a Dios, el cerebro funciona, nos protege y va olvidando en cierta medida. O por lo menos no es tan fuerte la conexión entre la memoria y el sistema límbico, las emociones. Muy bien, y eso va sucediendo así. Entonces, tener una memoria exagerada también podría ser perjudicial. Una persona que no olvida un trauma, una persona que no olvida la pérdida de un ser querido, una ruptura afectiva, un divorcio, y cada vez que lo recuerda sufre como si fuera ese día, tampoco es una, digamos, es una característica muy positiva que digamos. Y fíjense que dentro de nuestras consultas de psicoterapia, una de las principales funciones que tenemos es que la persona, pues si bien no es que olvide, por lo menos que coloque ese recuerdo atrás, muy bien, y que pueda seguir con su vida, porque en muchas ocasiones esto no lo permite. Así que la hipernesia, que es una memoria exagerada, podría funcionar si es selectiva, si es solamente para recordar eh, estudios, exámenes, etcétera, pero no para las emociones. Luego tenemos la hipomnesia, que como su nombre lo dice, es una dificultad para recordar, una memoria empobrecida y todos nosotros hemos visto. eh, hay, hay personas que no tienen una memoria como la otra, hay otras personas que tienen una memoria normal y otras que la tienen más disminuida. Muy bien, y eso se ve, eso no es necesario, lo pueden hacer con una prueba psicológica, con un test psicológico de memorias, hay unos específicos para memoria. Y luego tenemos la amnesia, que es lo que nos interesaría, como una alteración propia, ¿no? La amnesia. La amnesia es la pérdida de un recuerdo, de un evento que se tiene registrado y se pierde. Y puede ser, como dice aquí, total, parcial o circunscrita. La total es cuando hay una pérdida completa de la memoria, como ocurre en las películas, como ocurre en las películas, ¿no? Eh, la persona es descubierta en el mar y no sabe quién es, ¿no? Por ejemplo, en la isla del doctor Moreau de H.G. Wells, el protagonista también está a la deriva y cuando llega a la isla no sabe quién es, ¿no? O el caso Burr, tampoco sabe quién es y van perdiendo la memoria. Esto exagerado en las películas, pero podría suceder. Y podría suceder tanto por un problema neurológico como por un problema psicológico, una gran carga. Luego tenemos la parcial, que es cuando la persona solamente se olvida de una parte, ¿no? Eh, de, digamos, eh, de un tiempo, de una parte de tiempo, ¿no? Bueno, yo no recuerdo, ustedes me están hablando de las vacaciones esas, yo no me acuerdo de eso, no recuerdo nada de eso. Y la circunscrita, que son pedacitos dentro de un recuerdo. Tiene más o menos el recuerdo completo del evento, de las vacaciones. Dice, no, pero cuando fuimos en la noche a tal lugar, pues yo, eso no me acuerdo. ¿Cuándo fuimos? Sí, en tal parte. No, de eso no me acuerdo. Pero tiene más o menos el contexto completo, ¿no? Esas serían las amnesias en cuanto a la cantidad. Pero en cuanto a la circunstancia, vamos a ver esto. Mire, la amnesia anterógrada, retrógrada y retroanterógrada. Se lo voy a explicar de la siguiente manera. Como su nombre lo dice, anterógrada es cuando hay una amnesia desde un evento traumático en adelante. Vamos a suponer que una persona llega, encuentra a su mujer con el vecino en la cama, saca la pistola y lo mata. Muy bien. Entonces, bueno, el abogado argumenta que es un intenso dolor y que él se disoció y que en ese momento pues no era él y que no recuerda nada. Y bueno, en el juicio pues le preguntan y él dice, yo no recuerdo nada. Yo recuerdo que llegué, los vi y de ahí en adelante no recuerdo nada. Entonces fíjense, anterógrada, desde el momento del evento hacia adelante, no recuerdo nada. Yo llegué, los vi al vecino con mi mujer allí en la cama
y de ahí en adelante no recuerdo nada. Bien, la retrógrada sería que no se acuerda de lo que ocurrió desde el evento hacia atrás. Bueno, alguien que llega al hospital porque tuvo un accidente en una moto y le preguntan y dicen, no, pues yo recuerdo que llegó la ambulancia. Yo recuerdo, sí, pero no sé cómo estaba yo ahí, de ahí, hacia atrás no recuerdo nada. Yo no recuerdo dónde iba, ni con quién iba, ni si me estrellé, si no me estrellé, yo no recuerdo nada. Yo solamente recuerdo desde que llegó la ambulancia, desde que me di el golpe. ¿Ok? Y retroanterógrada sería el que lo envuelve todo. Aquí está el evento y envuelve todo. No me acuerdo ni lo de antes ni lo de después. Yo no recuerdo absolutamente nada. Recuerdo que salí de mi casa y ahora estoy aquí en el hospital. No me acuerdo nada. Yo no sé ni dónde iba, ni con quién iba, ni cómo iba. Yo no me acuerdo nada de eso. Ni tampoco lo que pasó después, ni cómo llegué al hospital, ni nada. Bien, entonces ustedes ya pueden darse cuenta de eso. Anterógrada del evento hacia adelante, retrógrada del evento hacia atrás es la amnesia y retroanterógrada o anterorretrógrada, como ustedes quieran, engloba un espacio de tiempo entre los dos. Esos serían los de cantidad. Muy bien, interesante, ¿verdad? Luego tenemos los cualitativos, los de cualidad, y hay una serie de situaciones que no están muy claras y las podemos comentar. Falsificación retrospectiva, una persona que está segura de sus recuerdos de cuando era niño y resulta ser que no era así, ¿no? Sí, yo cuando era niño, yo me acuerdo cuando yo fui para tal lado, yo me acuerdo cuando fui, y en su memoria está seguro de que eso es así. Pero es una falsificación, eso no es así, no es de esa manera. Está la fabulación o confabulación, que esto lo utilizan mucho las personas con demencia de Alzheimer, porque ellos dentro de su recuerdo está todo esto. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿usted qué comió esta mañana? Y le dice, yo comí huevos fritos con pan y café con leche. Oh, caramba, usted dice, no, pues este señor no tiene ningún problema de memoria, lo dijo con una certeza, pero usted le pregunta al familiar y le dice, no, eso no fue lo que comió. Se comió un pastel de garbanzos, un pastel con carne mechada, lo que sea. Muy bien. Entonces, pero la persona lo confabula. Para la persona eso es la realidad, eso es lo que ocurre. Está el falso reconocimiento, que como ustedes, pues su nombre lo dice, pues es hacer reconocimientos que no son ciertos. Y el otro es el fenómeno de lo ya visto o nunca visto, el famoso déjà vu. Y estos pues también no hay que estar enfermo para sufrir de estas alteraciones. Está descrito como una alteración de la memoria en cuanto, recuerdan ustedes que la secuencia era fijación, almacenamiento, evocación. Bueno, hay situaciones en las cuales una descarga eléctrica del cerebro puede hacer que esto se invierta y ocurra primero la evocación y luego la fijación. Así que la persona tiene la sensación de que lo que está viviendo ya lo ha vivido. Muy bien, y de ahí se prestan muchas pseudociencias para orientarse de vidas pasadas y cosas de estas, ¿no? Eh, pero al final está descrito como esto, como una alteración de la secuencia que lleva, ¿no? Generalmente, porque eso es así, porque generalmente nadie dice, se va a abrir esta puerta y va a entrar alguien, sino que después de que se abre la puerta, la persona dice, caramba, yo tengo la sensación de que esto ya lo viví, pero no es antes sino después. Es decir que estos fenómenos no necesariamente hay que estar enfermo, pero estos fenómenos se pueden dar en algunos tipos de epilepsias. Se pueden transformar en auras, que es lo que hace que, como que avisa que viene el ataque de epilepsia. Bueno, muy bien. Estas son las alteraciones de la memoria más eh, elocuentes. ¿Y cómo se examinan? Bueno, preguntando cómo se examina la memoria. Tenemos que, aquí viene esta parte, así que no la tengo en una diapositiva, voy a intentar de dársela. La memoria se examina preguntando. Usted puede generalmente tomar 5 objetos, toma 5 objetos
y se los muestra al paciente en la conversación. Entonces llega y le dice, voy a ver lo que tenga yo por aquí cerca. Dice, ¿qué es esto? Dice, bueno, esa es una memoria. Perfecto, aquí la tenemos, una memoria. ¿Qué es esto? Eso es un lapicero. Muy bien, es un lapicero. ¿Qué es esto? Eso es un teléfono. Muy bien, es un teléfono. Todo lo que tengo por aquí cerca. ¿Qué es esto? Esto es un corta uñas. Muy bien. Le muestra 5. Vamos a ver esto que está por aquí. Una lima de uñas. Y esto, una lima de uñas. Muy bien. Ya tenemos 5 objetos. Se los vuelve a repetir. Muy bien, entonces, y los va guardando en un cajoncito. Los que tenga, un reloj. Aquí tengo, sí, la memoria, muy bien. El lapicero, muy bien. El teléfono, muy bien. El corta uñas, muy bien. Y la lima de uñas. Muy bien. Y sigue la conversa. Sigue usted con su examen, hablando de alguna otra cosa. Y a los 5 minutos usted le puede decir, mire, por cierto, ¿recuerda cuáles son los objetos que yo le mostré? Dice, sí, fueron. A ver si se acuerdan ustedes. ¿Qué fueron? Una memoria, un lapicero, un teléfono, un corta uñas y una lima de uñas. Muy bien. 3 de 5 estaría aceptable. Y fíjense lo que yo he hecho con el paciente. Yo no le he dicho, mire, esto es una memoria o esto es un lapicero. No, le he preguntado al paciente, ¿qué es esto? Porque puede que el paciente diga, eso es un USB, eso es un pendrive, eso es una memoria. Hoy en día todo el mundo lo sabe, pero si es un señor que pues, probablemente venga del campo y no lo sepa, dirá, eso es como un palito. Bueno, un palito, un palito. Y luego él tendrá que responder que es un palito. Bien, esas son la memoria, pues como ustedes ven, reciente, que es la que nos interesa a la hora de la verdad. Muy bien, es la que vamos a evaluar. Hay unos instrumentos para evaluar estos, como el instrumento de Moca, etcétera, para evaluar memoria, pero así es como la evaluaríamos nosotros. Perfecto. Y usted anota allí, puede anotar de 5 objetos, recuerda 3 o recuerda 4. Perfecto. Sigamos entonces. Bueno, jóvenes, aquí tenemos inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Ah, caramba, es difícil definir esto, pero probablemente ustedes lo saben. Inteligencia es la capacidad para resolver problemas. Hay quien dice, es la capacidad para resolver problemas por primera vez, porque ya la segunda ya lo aprendió. Hasta un ratoncito lo puede hacer en una caja de Skinner. Muy bien, baja la palanca y le da comida. Lo primero probablemente podemos decir que fue por ensayo y error, pero ya la otra vez ya sabe que es allí. Entonces ya no es inteligencia. Bien, entonces sería la capacidad para resolver problemas por primera vez. Pero vamos a ver qué nos dice el concepto de la inteligencia. Es una función psíquica que posibilita el desarrollo y puesta en marcha de nuevas creaciones, de la creatividad. Y se requiere pues de la inspiración, de la motivación y sobre todo del talento. Y aparecen unas teorías muy apropiadas en las cuales no hay una sola inteligencia, sino que hay varias inteligencias. Bueno, hay varias inteligencias. Está la inteligencia para la música, la inteligencia para los números, la inteligencia para las letras, la inteligencia famosa que pareciera que hay que desarrollar y es la que menos se enseña, la inteligencia emocional. Muy bien. Porque en el colegio te enseñan todas las inteligencias, menos esa. En la universidad te enseñan todas las inteligencias menos esa. Si tienes suerte, te enseñan la inteligencia emocional en casa, pero generalmente no te la enseñan, generalmente la aprenden por modelamiento, van viendo cómo los padres ante una situación conflictiva dicen, bueno, mala suerte, o crean un conflicto y se van aprendiendo ese tipo de inteligencias. Muy bien. Y es una inteligencia que no es la que vamos a evaluar necesariamente aquí, pero es una inteligencia que va a servir muchísimo en la terapia, que es prácticamente la que nosotros vamos a intentar desarrollar en la terapia. La inteligencia emocional y el sentido común. El sentido común es que el paciente cuando llega a la consulta con el sentido común sería suficiente. El paciente sabe lo que debe hacer para resolver un posible conflicto, pero no lo hace porque le duele, porque va a llorar, porque tiene miedo, etcétera. Pero él no es que no lo sepa.
Muy bien, entonces esas inteligencias emocionales son las que hay que afrontar, ¿no? Y esos temores al sufrimiento, pues sí, se sufre un rato, pero es parte de la vida. Entonces, es la capacidad cognitiva de usar funciones mentales. ¿Para qué? Mm, Fíjense todo lo que dice aquí. Para aprovechar las experiencias que ya se han adquirido. Experiencias, no volver a repetir. Es decir, después de una situación en la que hemos atravesado, esa experiencia tiene que producir un aprendizaje. Entonces, eso, la inteligencia, te permite, te permite a la persona que aprenda de esa experiencia. Solucionar tareas, muy bien, ya lo hemos dicho. Adaptarse a las nuevas exigencias, como lo decía Darwin en su teoría de la evolución de las especies. La especie que permanece no es la especie o la que evoluciona, no es la más fuerte. Los dinosaurios se murieron todos con el meteorito. Es la que se adapta con mayor facilidad. Y eso también se aplica a los seres humanos. El que logra adaptarse a un nuevo jefe, a una nueva circunstancia, a una situación difícil, pues probablemente será el que evolucione y el que siga allí. Para adquirir conocimientos nuevos, para formar conceptos abstractos, semejanzas, semejanzas y diferencias, poder, como decía Jean Piaget, poder el objeto real, llevarlo a la imaginación y convertirlo en lo que él llamaba esquemas y poder hacer estos análisis mentalmente, ¿no? Estos ejercicios a veces que uno dice, ¿cuánto es 13 por 15? Y usted lo multiplica mentalmente. Bueno, eso, poder llevar la realidad al esquema imaginativo. Todo esto son conceptos abstractos, perdón. Obtener conclusiones relevantes al resolver nuevas tareas, ¿no? Bueno, ensayo y error. Ya hice esto y cómo va. Bueno, muy bien, vamos a continuar, porque se nos hace tarde, jóvenes. Entonces tenemos trastornos para mencionarlo solamente, de la inteligencia, de la inspiración, la inflación, que es una inteligencia o en ese momento aumentada, y eso ocurre, se llama inflación, en la fase maníaca. En la fase maníaca pareciera, en la fase maníaca del trastorno bipolar pareciera que la inteligencia está acelerada. Muy bien, tiene muchas cosas, tiene muchos planes, y va a poner muchos negocios, y va a hacer muchas cosas, y puede tener productividad. Productividad. Hay muchos artistas que sufrían de trastorno maníaco depresivo, bueno, de trastorno bipolar, y en ocasiones eran productivos o en su fase depresiva o en su fase maníaca. Bien, experiencias personales que hacen que uno se sienta feliz y hace que la inteligencia pues aumente, o en estados confusionales que tienen que ver pues como eh, relacionados con la epilepsia. Y luego tenemos los déficits, ¿muy bien? Que pues todo lo contrario, disminución. En cuanto al talento, pues tenemos algunos como son el retraso mental, que desafortunadamente pues hay personas que sufren algún problema al nacer, o algún déficit alimentario, etcétera, que hace, o de yodo, que hace que la persona pues no desarrolle su potencialidad como tal y crecen con este retraso mental. El pseudo retraso mental, que es catalogado como un retraso cultural, ¿no? Personas que no se crían donde hay estímulos. Y fíjense, o niños que no desarrollan su talento durante el colegio, que son flojos, que no son estudiosos, todo eso hay que estimularlo, porque ahí se van dando conexiones, es muy plástico y van creándose nuevas conexiones, perdón. No haber estudiado durante todo el colegio y luego en la universidad, estar dedicado al estudio, ha perdido mucho tiempo, está creando nuevas conexiones ahora después de viejo. Pero si es un niño que ha estado estudiando y se ha desarrollado durante todo su colegio y ahora en la universidad lo sigue haciendo, se nota la diferencia. Aquel otro dice, pero si yo pasé un mes estudiando y apenas pasé. Y el otro dice, sí, yo también, yo estudié, pero yo sí saqué la mejor nota. O de inicio tardío, como hemos hablado, la demencia o la pseudodemencia, que al igual son por algunos déficits, perezas, depresiones, etcétera,
pues, que hacen que se pierda la inteligencia y se parezca mucho a una demencia. Bueno, ¿cómo lo vamos a examinar? Eh, Como ya les he dicho, tantas inteligencias que hay. Pero bueno, podemos examinarlo para ver si hay una inteligencia promedio. Nosotros no vamos a evaluar aquí si la persona es súper inteligente o si tiene un retraso mental. Vamos a evaluar sencillamente si la persona tiene una inteligencia promedio. Así que le podemos, una de las más fáciles, un proverbio, ¿no? Le podemos preguntar, bueno, ¿usted sabe lo que son los proverbios? ¿Usted sabe lo que son los refranes para nuestra sociedad, los refranes? Sí, sí, cómo no. Y se le pregunta primero uno que él sepa. ¿Usted conoce alguno? Sí, yo conozco uno que dice, más vale pájaro en mano que cien volando. Ah, muy bien. ¿Y eso qué significa? Entonces le pide la interpretación. Bueno, eso significa que a veces es mejor tener algo seguro que tener algo pues soñando. Ah, muy bien. Y ahora yo le voy a preguntar por otro. Y entonces usted le dice uno, que probablemente él no se sepa, uno más difícil, qué sé yo. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y él dirá, no, ese no lo había escuchado, pero bueno, eso significa que hay que estar pilas, porque si uno no está pilas, pues se pierden las oportunidades, etcétera. Muy bien, esa sería una. La otra, que le diga tres diferencias y tres semejanzas. Por ejemplo, claro, no tienen por qué ser las tres, no tienen por qué ser estas cuatro. Bien, pero si usted tiene alguna duda de la inteligencia del paciente, pues sí, puede hacer todo, ¿no? Eh, ¿En qué se parece un pájaro y un avión? Y ahora en qué se diferencia. ¿En qué se parece una pera y una manzana? ¿Y en qué se diferencian? O una silla y una mesa. Muy bien. De conocimiento general. Pues hay que tener mucho cuidado porque también hay que ver de dónde es la persona, de qué profesión tiene o a qué se dedica, cuál es su oficio. Pero hace conocimiento general, usted sabe cuál es el presidente de Colombia, ¿no? ¿Y usted qué opina de la guerra en Ucrania? A ver cuál es su análisis. Bueno, yo creo que eso es muy malo porque es un país que está invadiendo a otro y que no debería ser, etcétera. O cálculo aritmético sencillo, usted le coloca en un papel que sume 13 más 15 y más o menos allí pues usted tiene una idea. Perfecto. Pero a medida que usted está conversando con él, pues eso siempre va a salir, digamos, una idea de cómo es la inteligencia. Y vamos a terminar con otro aspecto de el examen mental como es la percepción o la sensopercepción. Y aquí ya estamos entrando en otro campo. Este es un campo que vamos a completar en la parte 3, en el examen mental 3, porque está relacionado con lo que llamamos síntomas psicóticos, síntomas de locura. Entonces, la percepción, la sensopercepción, es una alteración que se da con los órganos de los sentidos. ¿Cuáles son los órganos de los sentidos? Bueno, todos aprendimos en el colegio que son cinco. Muy bien. Gusto, tacto, olfato, vista y oído. Y algunos dirán que las mujeres tienen un sexto sentido. Y es probable que el cerebro femenino sea un poco más intuitivo que el cerebro masculino. El cerebro masculino es más matemático, es más exacto, y el cerebro femenino probablemente sea más intuitivo y pueda ver cosas que los hombres pues no se les facilita ver. Pero eso no es un sentido, ¿no? El sexto sentido no es así exactamente. Nos vamos a referir a los sentidos de la percepción externa e interna, ¿no? Hay unos sentidos adentro que hacen que usted sienta cosas en el estómago, etcétera. Bueno, hay dos alteraciones importantes, las alucinaciones y las ilusiones. Vamos a mirarlas. ¿Qué es la percepción o la sensopercepción? Es la captación del mundo externo por medio de los sentidos, por una parte, y por otra, de nuestra postura corporal y el funcionamiento visceral. Muy bien, los sentidos de dónde estoy yo parado y los sentidos de las vísceras. Eso también hay receptores allí. Bueno, cuando yo les digo que esto es importante porque está relacionado con los síntomas psicóticos, a ver, en la esquizofrenia, por ejemplo,
hay una clasificación que apoya Nancy Andreasen, es una investigadora de Baltimore, donde se divide en síntomas positivos y negativos, la esquizofrenia, donde los síntomas positivos son los floridos, síntomas psicóticos floridos, alucinaciones, ideas delirantes, voces que le hablan, imágenes que ven, bueno, son síntomas psicóticos. Así que la percepción es un síntoma psicótico importante para definirnos si el paciente presenta una enfermedad psicótica o no. Entonces, ilusiones, como su nombre lo dice, no es una ilusión afectiva, es una ilusión perceptiva. Son percepciones deformadas de un objeto real, existente. Muy bien. Recuerden que a los magos se les dice también ilusionistas. De hecho, hay una película, El ilusionista, porque logran confundirnos y nos muestran que objetos que no existen aparecen o objetos que existen los vemos de manera deformada. Entonces, ejemplo, el paciente que está en la noche sedado y entra un enfermero o una enfermera y le pone un tratamiento y al otro día se siente mejor y le comenta al otro día al médico, no, lo que pasa es que anoche vino la Virgen María. Yo vi a la Virgen María cuando estaba caminando, yo la vi con esa aura de brillo, etcétera, y era la enfermera. Muy bien, entonces esa es una ilusión. Vio a la enfermera que sí existe, pero la vio como si fuera la Virgen María. O que usted esté en el campo y comienzan, fíjese, por ejemplo, desatención y tensión afectiva. Que usted esté en una finca y empiecen a echar cuentos de misterio. Bueno, muy bien. Y luego usted se acuesta todo asustado, con una tensión afectiva. Y sopla el viento. Y usted escucha que el viento dice, Raúl, ay Dios mío, me están llamando. Muy bien, esas son ilusiones, ilusiones auditivas, por tensión afectiva. O puede ser por desatención, que está desatento, o autoprovocadas. Bien, luego tenemos las alucinaciones, que son las que vendrían a formar parte de los síntomas psicóticos. Las alucinaciones son percepciones sin el objeto, auditivas, voces, ruidos. Esto es muy frecuente en el paciente con esquizofrenia. Voz, de hecho, es un criterio, es dentro del DSM-5 es el criterio, dentro del número 1, alucinaciones auditivas, muy bien, está esa, y pues voces o ruidos o motores, etcétera. Bien, pero no existe, ya no es el viento que sopla, sino que no existe. O que escuchan ruidos detrás de la pared, etcétera. Muy bien, pero bueno, quiero que me entiendan que una alucinación es simplemente percibir un estímulo que no existe, ya sea visual o oler cosas que no existen, sabores que no existen. Muy bien, pero generalmente las que nos interesan para los trastornos psicóticos son las alucinaciones auditivas en primer lugar y las visuales. Perfecto. Pueden ser simples o complejas, es decir, una sola o varias personas hablando, fijas o variables, la misma, ¿no? Está todo el tiempo allí o varía, y pueden ser continuas todo el día, discontinuas a ratos o esporádicas muy de vez en cuando. Y sí, hay personas que tienen unas alucinaciones auditivas continuas todo el día, que les están, por ejemplo, en la esquizofrenia puede ser que les están diciendo todo el tiempo lo que están haciendo. Ahora se está levantando, ahora camina, ahora se acuesta, ahora va a ser. Y todo el día en eso, eso es un infierno. El paciente con esquizofrenia sufre mucho. Y encima de eso, él piensa que eso es verdad, ¿no? Porque ha perdido el contacto con la realidad, ya lo veremos cuando veamos la clase de esquizofrenia. Entonces, en la percepción tenemos dos alteraciones importantes, las ilusiones, que es la percepción deformada de un objeto real que existe, y la alucinación, que es la percepción, pero no existe el estímulo. Voces o imágenes que no existen. Perfecto. Para terminar, voy a dejarles este ejemplo de una alteración de la sensopercepción.
un hombre joven con esquizofrenia oyó una voz insistente que le repetía que debía dejar de tomar su medicación. Después de resistirse a obedecer esa orden por muchas semanas, pero todo el día esa voz dándole órdenes, sintió que no podía luchar contra la voz y abandonó el tratamiento. 2 meses más tarde fue hospitalizado en contra de su voluntad y a punto de sufrir pues, un problema. Posteriormente afirmó que después que dejó de tomar los medicamentos, la voz insistió para que dejara de comer y beber para purificarse. Bueno, entonces, ellos, las voces, al final, en un principio por lo menos, no logran diferenciar si son reales o no. Y dentro de la psicoterapia y el del psicólogo, del psicoterapeuta, está que ellos puedan diferenciar. En realidad la psicoterapia se basa en eso. Ellos tomen conciencia de su enfermedad y que puedan diferenciar lo que es real de lo que no. Bien. Jóvenes, hemos terminado la segunda parte. Muy bien. Ya nos veremos en la tercera parte, que es interesantísima porque vamos a ver pensamiento. Es un tema fascinante. Y vamos a ver también afectividad. Y otros factores también del examen mental. Espero que la hayan pasado muy bien y que la hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima clase, jóvenes. Saludos.